Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Acaba de pasar Morfín con el tema Buena y ya tenemos enganchado a la primer telefónica de la jornada. Vamos a hablar con Octavio Pilo Rampoldi, delegado de ATE y trabajador del Archivo Nacional de la Memoria. Estamos muy preocupados, lo decíamos cuando empezó el programa, por el ataque sistemático de este gobierno con todo lo que tenga que ver con la memoria. Y durante el 31 salió un WhatsApp con un misil prácticamente que dio de lleno en el Haroldo Conti, ¿no? En el Centro Cultural, pero que tiene muchísimas más implicancias. No es un hecho menor que despidan trabajadores, que los despidan con crueldad, o en algunos casos incluso que les bajen el sueldo, pero adquiere también una dimensión todavía más potente y triste cuando se desmantela todo un trabajo de lucha por la memoria que distinguía y sigue distinguiendo, más allá de estos ataques, a la Argentina. ¿Qué tal, Octavio? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, decíamos, estamos preocupados, tristes, tratando de dar la mayor visibilidad posible a todo esto que está pasando. Entendemos que hay negociaciones, sabemos que este gobierno tampoco es particularmente sensible a los intereses de los trabajadores, pero ¿cómo está la situación? Bueno, en realidad negociaciones hoy no hay, hoy no tenemos una mesa de diálogo. La verdad que por lo menos con el sindicato la gestión de Alberto Baños es como bastante cerrada, bastante ofuscado parece que está, por todas las actividades que venimos haciendo, que básicamente las actividades las venimos haciendo en protesta por sus acciones, ¿no? Claro. Nadie, en general, los trabajadores no tienen ganas de ir en enero a hacer un festival, convocarse para una asamblea y demás, es defender su puesto de trabajo. Exacto, pero bueno, este señor se enoja por las actividades que nosotros estamos haciendo y que básicamente son respuesta a sus políticas o a sus no políticas. Sí, como decías, nosotros lo que venimos denunciando es un desmantelamiento de las políticas de derechos humanos. No solo estamos hablando de salario y de las familias que se están quedando sin trabajo, sin el sustento, encima... con la crueldad de enterarse y recibir un telegrama un 31 de diciembre y no saber cómo empezar un año. En muchos casos también, esto también hay que aclararlo, hay muchos trabajadores que ni siquiera van a cobrar una indemnización, claro, porque son contratos precarios, y nosotros lo que siempre decimos es, la verdad que el trabajador no es el que elige el tipo de contratación. Los que eligen las contrataciones o cómo te contrata es el empleador, tal cual. El empleador, exacto. Sí, como cuando, perdón la digresión, pero como cuando dicen que tal o cual persona no hizo aportes. Si no hizo aportes es porque no se los hizo en realidad el patrón. Exacto, tal cual. Es así. Por eso, nosotros entramos al Estado
poniendo nuestra mejor voluntad, poniendo nuestro trabajo, nuestro empeño, haciendo relaciones, digamos, con otros y construyendo con otros, porque eso es lo que también, la dimensión que nosotros le queremos dar. Acá hay una cosa de muchos años, en la gran mayoría de los trabajadores de la Secretaría tienen muchos años, algunos casos tienen hasta más de 30 años en el Ministerio de Justicia, y se van creando relaciones que hacen al desarrollo diario. Mira, yo pongo un ejemplo. Yo trabajo en el Archivo Nacional de la Memoria en el área audiovisual. En mi área hoy están quedando afuera 6 personas. 6 personas que son fotógrafos, documentalistas de renombre internacional, editores. Ese área, ¿cómo va a seguir subsistiendo? ¿Se entiende? Bueno, sí, eso está pasando con todas las áreas de la Secretaría, porque hoy la verdad que lo que está pasando es que toda la Secretaría se está viendo afectada. Ya no hay un área que más o menos zafe. Hoy están todas las áreas afectadas, qué sé yo, tanto el Centro de Asistencia a las Víctimas Fernando Ulloa, la Dirección de Políticas Reparatorias, el Centro Cultural Haroldo Conti, bueno, ahora precisamos sobre eso, el Archivo Nacional de la Memoria, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado se acaba de quedar sin la coordinadora, que es una histórica de la Secretaría, que viene llevando esa dependencia que es tan importante, tan central, que es, digamos, la continuidad de lo que fue con ADEP. El RUPTE es lo que fue, la continuidad de lo que fue con ADEP, y bueno, también están despidiendo a la coordinadora, están despidiendo a trabajadores de años, trabajadores que conocen y saben lo que es manejar la base de datos. El RUPTE es quien sigue tomando testimonios, es quien investiga sobre los centros clandestinos que ya saben que fueron más de 800. Están tocando, áreas sensibles, porque todas las áreas de la Secretaría son muy sensibles. ¿Y esto también tiene algún impacto, por ejemplo, en el desarrollo de los juicios en cuanto a la prueba, por ejemplo, al mantenimiento de los sitios de memoria? Y sí, la verdad que sí, porque también lo que están despidiendo son, por ejemplo, conservadores, gente que sabe cómo buscar una huella, cómo buscar una marca, cómo hacer un decapado de pintura, para buscar la pintura original de un sitio de memoria, de un excentro clandestino, que eso sirve para reafirmar el testimonio de un sobreviviente. Con los sobrevivientes, cuando estaban detenidos, la gran mayoría no sabía dónde estaban, pero podían observar algún detalle, alguna baldosa, que permitía reconstruir después, claro, dónde habían estado. Exacto. Entonces, bueno, el trabajo del conservador es fundamental. Bueno, hoy están despidiendo conservadores, claro, y están despidiendo archivistas. Perdón, le recordamos a la gente que estamos hablando con Octavio Pilo Rampoldi, delegado de ATE y trabajador del Archivo Nacional de la Memoria. Más allá del respeto que merece cualquier trabajador, ¿no? Y creemos que los trabajadores del Estado más todavía, porque el Estado tiene que ser un ejemplo en ese sentido para la sociedad. Ese tipo de capital humano es muy difícil de reemplazar porque tiene una capacitación única. Entonces no es que hoy prescindimos de ello, mañana lo reemplazamos, en el caso que venga otra administración y demás. Se pierde algo que es invaluable. Bueno, eso le quería preguntar justamente a Pilo. ¿Cómo te va acá, Sebastián? ¿Cómo estás? Un poco entender si para ustedes, desde la perspectiva de estar más cerca, de ver cómo fue todo el primer año de gestión libertaria, podrían decir que la idea es simplemente vaciar, o sea, que se llene de telarañas el archivo, o si tienen un plan propio desde el mileísmo, digamos, esta ola conservadora, ¿tiene un plan? ¿Qué te parece? ¿Lo sabés? A ver, hoy lo que fue sucediendo a lo largo de este año fue el vaciamiento. El vaciamiento ya es una política, es no querer avanzar en los juicios, no querer avanzar en la investigación buscando a los nietos, cuando cerraron la unidad de investigaciones de CONADI. Y vos me preguntás si ellos avanzaron en lo que es la línea editorial, digamos, por ejemplo, del Centro Cultural. Y bueno, yo te digo, por primera vez en 15 años que se hace, este año hubo un acto de censura tremendo que fue censurar el Seminario Internacional de Políticas Públicas de Memoria.
Eso es la primera vez que se hace, que se censura de esta manera. Había comenzado un seminario con participantes de distintas partes del mundo, brasileños, chilenos, europeos, gente de distintas partes del mundo estaban ya acá. Había comenzado a la mañana y al mediodía fue el señor Baños y dijo, se suspende porque esto es un antro ideológico. Con lo cual, claramente, sí, ellos tienen una ideología, sabemos que tienen una ideología, sabemos que son negacionistas, sabemos que son apologistas, sabemos que esta gestión busca la libertad de los genocidas. Otra cosa, también otro ejemplo, fue hace poco cuando tuvo que hablar frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Fue citado por la comisión y estaban también participando, desde acá por videollamada, los organismos de derechos humanos, estaban abuelas, madres. Fue, la verdad que todos los miembros de la comisión, que son especialistas en derechos humanos de distintas partes del mundo, todos diciendo lo honrados que estaban, el ejemplo de lucha que era para el mundo, la lucha de las madres, de las abuelas, de los organismos argentinos. Y Baños lo único que hizo fue hablar de venganza, de memoria completa, y decir estas señoras menospreciando, y burlándose de nuestras madres. Sí, faltó que le dijera las locas, ¿no? Como le decían en la verdad dictadura. Que sí. Pero, es más, hasta se agarró, se empezó a discutir, porque no estaba de acuerdo, con el relator internacional de Naciones Unidas, que es un especialista, creo que es checo, ahora no recuerdo, pero es el relator de Naciones Unidas que estaba exponiendo, y Baños salió a discutirle ni siquiera a discutirle con argumentos. Ese es el problema. Es llamativo porque Baños, yo recuerdo a principio del año pasado, cuando empezó la gestión, que a mí lo que me decían era que el tipo venía con una línea medio como de yo no vengo acá a hacer ningún quilombo, no vengo a complicarles a ustedes la existencia, sí va a haber un ajuste, etcétera, pero como no vengo a meterme en nada en lo ideológico. Como que el tipo cambió, ¿no? Como que hubo una evolución, se ordenó, digamos, con el resto. Sí, en el Ministerio de Justicia pasó todo, claro. Porque la Secretaría es parte del Ministerio de Justicia y digamos que en el propio Ministerio de Justicia también hubo cambios, por ejemplo, nosotros tuvimos despidos desde marzo, ¿no? De marzo para acá todos los meses tuvimos despidos. Muchos de esos despidos a lo largo del año los pudimos revertir porque había mesas de diálogo, porque había algunas mesas, sobre todo en el Ministerio, había gente con la que uno por lo menos se podía sentar y compartir algún criterio. Toda esa gente que venía más de cuño, fue cambiando, la cambiaron, y digamos, ahí también hay una interna, digamos, ¿no? Que fue ganando Sebastián Amerio, que es el secretario de Justicia, que responde directamente a Santiago Caputo. Entonces también se endureció la línea del ministerio respecto de la relación con los trabajadores. Octavio, y te quería consultar porque hay una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria sobre espionaje durante las manifestaciones en estos últimos días. Sí, es que está pasando algo que no pasó nunca, es que en la ex-ESMA, el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la dictadura, donde pasaron 5.000 personas, donde desarrollamos nuestras tareas diariamente, está habiendo policías ya casi con normalidad que circulan, y de hecho, el jueves cuando fuimos y estaba el Archivo Nacional de la Memoria estaba cerrado, el Centro Cultural ya estaba cerrado también, y en la puerta de la Secretaría había 2 policías con un listado, para ver quién podía entrar y quién no. Y además estuvieron mandando la Guardia de Infantería todos estos días, que está bien, quedaba por fuera del predio, pero en un momento quisieron entrar, finalmente se les cerraron la reja, no entraron, pero sí entraron un grupo, y lo mismo pasó el día viernes pasado, el anterior, cuando se hizo el abrazo gigante, conmovedor. La verdad que fue, para nosotros los trabajadores fue muy conmovedor porque fue exactamente eso, un abrazo, sentir un respaldo de la sociedad a nuestro trabajo,
Bueno, sí, ese día, bueno, lo denunció la Comisión Provincial, hubo ¿cómo es? Actividades de espionaje en ese mismo acto. Pero además vos veías por fuera del predio que pasaban todo el tiempo motos, policías. Ayer nosotros se hizo una misa en el predio de la ex-ESMA, porque bueno, nosotros tratamos de articular con distintos sectores. La verdad que pudimos hablar con el arzobispado, nos atendió el arzobispo auxiliar. A partir de ahí surgió la posibilidad de hacer una misa. Vino ayer el padre Toto de Bedia, que es un cura villero. Sí, sí. La verdad que fue, más allá del acto religioso, también es un acto político y es un encuentro. La verdad que estuvo muy muy lindo, fue muy muy conmovedor. Y bueno, estaba sucediendo la misa y estaba lleno de policías, de custodios del ministerio, y por fuera del predio estaba la Guardia de Infantería con los carros, con todos los micros, con toda la parafernalia que ellos suelen tener. No sé, supongo que se pretendían llevar a la Virgen de Luján detenida. Sí, sí, son provocaciones y de un poder simbólico muy fuerte. Entre los maltratos, que son muchos, Octavio, tengo entendido que, bueno, primero que los que trabajan en el Conti, por ejemplo, les dicen cerró el Conti y se tienen que quedar y no vengan a trabajar y quédense en estado de disponibilidad, o sea que tienen que estar esperando a ver si los llaman o no. Y también que están haciendo una metodología muy perversa también, es que los que tienen contratos no se los renuevan, pero les prometen que quizás se los renuevan por la mitad de su valor. Sí, es así. Como yo les decía, hay distintos tipos de contrataciones en el Estado que no las elegimos nosotros. Dentro de lo que es el Ministerio de Justicia hay una caja histórica del Ministerio, una caja propia, que todos los ministerios pueden tener sus cajas, digamos, particulares. Esta venía o se conoce como ente cooperador ACARA porque tiene que ver con la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina. Recordemos que dentro del Ministerio de Justicia depende del Ministerio la dirección del registro de propiedad automotor. Bueno, esa caja que existe desde el año 86, desde el radicalismo, desde el primer gobierno de la democracia, ni siquiera pueden decir que es producto del kirchnerismo o del peronismo, esa caja se utilizó, digamos, para contratos, para compras de insumos. Sí, para el funcionamiento. Para el funcionamiento propio del ministerio. Hubo muchos contratos, muchos compañeros que, fueron contratados por la ley de contrato de trabajo, por ese ente cooperador. Y lo cierto es que este año el ministerio decidió que ese ente va a dejar de pagar salarios en el ministerio. No que van a cerrar la caja va a seguir estando, la caja la va a seguir teniendo el ministerio, lo que va a dejar de ser es pagador de salarios. Entonces, eso hizo que muchísimas personas dentro del Ministerio de Justicia, estamos hablando de 2.400 personas, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos estamos hablando de 400 personas aproximadamente, les dijeron, bueno, te ofrecemos un retiro voluntario, que de voluntario no tenía nada porque era más bien extorsivo, en cuotas, 12 cuotas, 16 cuotas, cuando, como yo les decía, hay gente que trabajó 30, 32 años en el ministerio, con lo cual eso no estaba cubriendo su indemnización. O agarrás ese retiro o te despedimos y no sabemos si te vamos a pagar la indemnización. Bueno, además les decían que les prometían un nuevo contrato por un año a los que agarraron el retiro voluntario. ¿Qué pasó al día de hoy? Bueno, algunos agarraron el retiro, a los que le prometieron ese contrato, a la gran mayoría no se lo dieron, o sea, los dejaron en la calle, y a los que no agarraron ese retiro, los están despidiendo, están recibiendo los telegramas, y se aferran de un artículo de la ley de contrato de trabajo que dice de fuerza mayor, con lo cual les pretenden pagar la mitad de la indemnización. Esos son los telegramas que empezaron a llegar el 31 de diciembre. Sí. Además de eso, hay otros tantos compañeros con otros tipos de contrataciones más precarios todavía, que no les renuevan la contratación
y quedan despedidos inmediatamente y sin cobrar indemnización. Y además de eso, la gente de planta permanente, por ejemplo, cobraba un plus, un complemento salarial en realidad, que es un complemento que se cobra en distintos ministerios con distintos nombres, pero bueno, acá se llamaba incentivo, que también salía de esa caja. Como esa caja va a dejar de pagar a los trabajadores, hay muchos compañeros de planta permanente que van a cobrar, a partir de ahora, de enero, cobran la mitad o más o menos de su salario. Ese es el panorama que estamos viviendo en la Secretaría, digo, como para no sentirse, para no sentirse agredido y salir a hacer acciones y que después, bueno, Baños se ofenda porque hacemos acciones. Tal cual. No, y algo que me habían preguntado y quiero decir porque para mí es muy importante. Sí. Nosotros fuimos construyendo a lo largo de todos estos años un montón de saberes que no existían, porque la Argentina en eso, en toda esta materia, es punta de lanza, digo, no existe en el mundo, digamos, ejemplos como las políticas de derechos humanos que se desarrollaron en Argentina. Entonces, para nosotros, digo, cómo conservar un sitio de memoria fue un aprendizaje. Cómo hacer pedagogía de la memoria también fue un aprendizaje. Cómo se cuenta esta historia tan cruenta a niños pequeños. Bueno, eso también lo fueron desarrollando nuestros compañeros pedagogos, especialistas, investigadores. Digo, son toda una serie de áreas que se fueron desarrollando y creciendo a lo largo de todos estos años. Por eso digo que acá estamos hablando mucho más de salario, más allá del salario, o no solo del salario. Estamos hablando de políticas públicas que tienen un consenso, además, en el seno de la sociedad. Y de un capital humano muy valioso. Bueno, Pilo, te agradecemos mucho. Queremos subrayar que hoy va a haber un festival para convocar a la gente que se sume. Sí, exacto. Hoy, bueno, como bien decías, el 31 de diciembre pasado, además de los telegramas, llegó un WhatsApp diciendo que el Centro Cultural Haroldo Conti se cerraba por un mes y a los empleados que quedan, porque piensen que de 87 trabajadores que tenía el Centro Cultural hoy están prácticamente despedidos 60, o sea, 20 y pico de trabajadores quedan. Bueno, le dicen que van a quedar en una suerte de guardia pasiva, esperando en la casa, vaya a saber qué indicaciones. La cosa es que hoy el Centro Cultural está cerrado, hoy que es un sábado donde en general está lleno de gente y donde hay un montón de actividades de todo tipo, está cerrado. Bueno, nosotros vamos a hacer un festival en La Puerta, hoy a las 18, en la puerta del Centro Cultural, en el predio de la Exesma, Libertador 8151. Esperamos a toda la comunidad, a toda la sociedad que venga y se acerque y nos apoye, pidiendo eso, la reapertura del Centro Cultural, la continuidad de las políticas públicas y que cada una y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos continúe con sus tareas. Muy bien. Bueno, Pilo, nos vemos más tarde y muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Fue Octavio Pilo Rampoldi, delegado de ATE.